Los saludamos en una nueva edición de Cali Hoy Entrevistas. Vamos a conversar en esta oportunidad sobre periodismo cultural. Nuestra invitada en esta ocasión es Diana Patricia Quinallao Campo, quien es historiadora y magíster en Sociología de la Universidad del Valle, docente tiempo completo de la Facultad de Comunicación y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali. Su trabajo académico se centra en la historia y sociología de la cultura, enfocándose en dos puntos de trabajo: el estudio de los discursos museales y la historia y sociología de la moda. A Diana Patricia Quinallao Campo le damos la bienvenida a Cali Hoy Entrevistas. Muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa. Así es. Bueno, vamos a conversar y en este caso iniciar definiendo el concepto de periodismo cultural y cuál es su función. Bueno, uno podría arriesgarse a decir que no hay una definición unívoca de lo que podríamos entender como periodismo cultural. Digamos que aquí lo que encontramos es una bella expresión de dos elementos que reflejan ciertos estados de cultura, ¿no? Por un lado el periodismo y por el otro la cultura, ¿no? El periodismo tiene sus propias raíces en tanto a la historia de la comunicación, en tanto herramienta y disciplina que le permite a la sociedad misma generar espacios de conocimiento, de discusión, de crítica en relación con los acontecimientos de la sociedad, ¿no? Y la cultura como una expresión social, como una expresión también individual, porque digamos que hay que decirlo que en cultura convergen muchas expresiones sociales y culturales dentro de la historia de la humanidad, pues logran tener una fusión en relación a cómo la sociedad misma y cómo los individuos hacen un reflejo, un rastreo, un análisis, generan percepciones en torno a aquello que como individuos en sociedad han construido, ¿no? Entonces, indiscutiblemente es una relación bastante simbiótica que le permite a los profesionales en comunicación generar una serie de percepciones, de perspectivas, de información, de rastreo y de crítica de todas aquellas expresiones que podemos considerar como cultura, ¿no? Y que han sido generadas en la interactividad de los hombres en sociedad, ¿no? Desde, digamos que podríamos entender lo que es ese reflejo, ese análisis y esa construcción de los discursos desde expresiones tan intimistas, digamos como el arte, hasta expresiones sociales tan colectivas como por ejemplo los movimientos sociales, ¿no? Entonces es una expresión o es un compendio de conocimientos, de prácticas y de estrategias de comunicación que son muy complejos y que nos reflejan finalmente la diversidad de las producciones y de la interacción de los individuos en sociedad, ¿no? Entonces, hacer una definición puntual, concreta de lo que es el periodismo cultural, en el sentido de lo histórico y lo sociológico, es bastante complejo. Sin embargo, pues tendríamos que hacer una puntualidad respecto al concepto mismo, ¿no? Y es que el periodismo cultural es aquella práctica de información y comunicación, pero también de opinión, que se centra en ese análisis de procesos de transformación en la cultura, de actividades propias y mismas de la cultura, que son muy amplias, ¿no? Cultura es el deporte, cultura es el arte, cultura es los espacios urbanos, cultura es los movimientos urbanos, las expresiones en la calle, pero también en los museos. Entonces todo ese registro de esa actividad que desde el amplio campo de la cultura nos permite a nosotros tener una serie de registros de aquello que hemos hecho y de cómo se está transformando el contexto de la cultura en generar el cualquier lugar en donde nos centremos, ¿no? También es algo importante resaltar que el periodismo cultural nos permite reflejar realidades sociales complejas, realidades sociales simples, realidades sociales locales, pero también globales, ¿no? Entonces creería yo y apuesto porque el periodismo cultural es ese componente de la comunicación y de la información que nos permite comprender a profundidad
lo que somos en relación no solamente a lo local, sino también a lo global. Más allá del mismo concepto como tal, en esa función se identifica un elemento vital y es el de historia. Está, digamos, como algo relevante dentro de la función del periodismo cultural. La historia, digamos que se convierte en ese eje transversal a través del cual la cultura ha surgido, pero también se ha transformado. Entonces, de una u otra forma, el periodismo cultural requiere, en ciertos momentos, siempre hacer una conceptualización de carácter histórico, ¿no? Al registrar cualquier tipo de fenómeno de masas, por ejemplo, como lo podría ser, y en el contexto en el que estamos, el Mundial de Fútbol, entendiendo el deporte como una expresión cultural, pues es interesante hacer ese recorrido histórico, aunque también podrían ser elementos un poco más puntuales que no nos hablan de historias del pasado, sino que nos hablan también de historias del presente, ¿no? Yo integraría otros conceptos allí, ¿no? Como la sociología, por ejemplo, la antropología, que nos ayudarían a dar cuenta en torno a cómo esas expresiones mueven masas, pero también transforman individuos y comunidades. De acuerdo. Bueno, dos referentes en este tema para iniciar, Roberto Herzscher y Alberto Salcedo Ramos, que son una línea pues del pensamiento, ese periodismo cultural y que tiene que ver especialmente con el periodismo desde la narrativa. Un periodismo que recurre a herramientas, recursos tradicionalmente ligados como la literatura, ¿sí? Estamos viendo desde allí también la ficción, el cuento, en este caso la crónica. En el caso de Alberto Salcedo Ramos, personalmente he leído muchísimas crónicas, pero ¿qué se piensa de este planteamiento? ¿Es la herramienta adecuada? ¿Sigue siendo como el escenario para contar desde el periodismo cultural? Creo que tiene toda validez. O sea, si hacemos una puntualidad en el trabajo de Salcedo Ramos, por ejemplo, y del ejercicio de la crónica, puntualmente, pues uno podría pensarse, bueno, si la crónica resulta siendo, por ejemplo, una expresión un poco individual, incluso intimista, de lo que puede ser cualquier tipo de vivencia o cualquier tipo de experiencia, pues eso podríamos perfectamente equipararlo en el campo de la cultura al arte, ¿no? El arte como una expresión individual, cuando se hace periodismo cultural orientado hacia el arte, por ejemplo, es importante también conocer esos elementos íntimos y personales del artista, que es el que hace la obra, ¿no? Por lo tanto, en el momento en que quiero abordar los temas del arte, indiscutiblemente debo abordar el sujeto que produce el arte, en este caso el artista, ¿no? Y el artista es en sí mismo una historia de vida, es en sí mismo una trayectoria que perfectamente a partir de una crónica y de una narrativa, que no siempre tiene que corresponder, si volvemos en términos de la historia, a esos elementos objetivos, de veracidad, de reales, sino que podemos llevarlo un poco más allá, ¿no? Una obra de arte puede ser un suceso histórico, ¿no? Por ejemplo, la serie de violencia de Botero trata de reflejar desde su perspectiva personal el periodo de la violencia en nuestro país, pero también el arte puede llegar a ser un sueño, ¿no? Un sueño puede ser algo que se transforme en arte. Por lo tanto, las narrativas literarias, de ficción, las crónicas, pero también otro tipo de elementos, digamos como el reportaje, digamos que ya están un poco más ligados hacia los elementos objetivos, pues consideraría yo son válidos, tienen validez. Finalmente, la cultura tiene muchas expresiones, muchas formas de entenderse, muchas formas de expresarse, ¿no? Entonces, considero yo que es válido, totalmente válido, y que también es una buena orientación, ¿no? Hay por ahí una frase que tal vez todos hemos escuchado mucho y es el arte por el arte, ¿no? E indiscutiblemente, y cuando hablamos del arte por el arte, tenemos que hacer referencia a que la cultura debe de ser esa expresión que no siempre nos dé una explicación objetiva, racional de lo que ocurre en una sociedad, sino que también puede ser una expresión que sencillamente hable del goce, del deleite, de lo lúdico, de lo que somos como pueblo, como comunidad, como identidad. Un poro más natural manifestado en lo artístico. Sí, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de festivales de música que podrían ser perfectamente abarcados por el periodismo cultural,
no solamente estamos haciendo referencia a una trayectoria histórica de dónde viene el ritmo musical, cuáles son, digamos, esos elementos sociales que tienen de trasfondo, sino que también tenemos que hablar acerca de la expresión de la gente, del baile, del goce. En el caso, por ejemplo, nosotros puntualmente el Valle del Cauca, por ejemplo, si lo vemos desde el punto Petronio, por ejemplo. Ahí hemos abierto ya un foro muy interesante que tendremos tiempo de ahondar en él. Vamos a una primera pausa aquí en Cali Hoy Entrevistas. Ya seguimos hablando de periodismo cultural. Regresamos con Cali Hoy Entrevistas, espacio que se realiza desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Santiago de Cali. Estamos conversando sobre periodismo cultural y con nuestra invitada Diana Patricia Quinayao Campo pasamos a hablar ahora de la financiación del periodismo cultural. ¿Quiénes lo están haciendo? ¿Se ve un poco más soportado esto del sector privado, oficial? ¿Cómo se está ejecutando? Bueno, hay una tradición histórica, o una tradición en términos de producción que está ligada con la financiación de carácter público. Indiscutiblemente, no puede haber periodismo cultural sin un incentivo de cultura, ¿no? O sea, hay que fortalecer la cultura para que el ejercicio del periodismo cultural verdaderamente tenga un asedero en torno, digamos, a los espacios que quiere intervenir, cubrir, abordar, ¿no? Entonces, el sector público ha sido quien se ha encargado de una u otra forma, a partir del sistema de difusión de medios públicos, de generar ese periodismo cultural, digamos, en diferentes soportes, ¿no? Ya sea desde la parte impresa o desde la parte audiovisual, ¿no? Entonces, el sistema de medios públicos es el que se ha encargado tradicionalmente de hacerlo. Pero también hay que tener en cuenta que cada vez la cultura se acerca más hacia los procesos de, digamos, de generación de riqueza, ¿no? Entonces, cultura e industria han logrado encontrar un nuevo espacio en donde surge una nueva economía, una economía emergente, que es la llamada economía naranja, ¿no? Por lo tanto, entonces cada vez la cultura se hace más rentable en diferentes espacios, y esa rentabilidad también a su vez hace que entes privados quieran empezar a generar o a producir diferente tipo de productos en torno a ella, ¿no? Entonces, si hace algunos años podíamos hablar que el financiamiento del periodismo cultural estaba netamente ligado al sector público, hoy en día tenemos que reconocer que el sector privado ha entrado a jugar un papel importante dentro de los medios que cubren el sector cultural, ¿no? Ejemplo de ello, por ejemplo, en nuestro país, que resalto y que me parece muy pertinente, es la revista Arcadia, ¿no? Entonces, la revista Arcadia, desde diferentes perspectivas y atendiendo también obviamente a una serie de demandas de públicos, pues se encarga de generar contenidos en torno a diferentes expresiones culturales, ¿no? También hay muchas iniciativas independientes que no están ligadas directamente a uno u otro sector, ¿no? O sea, tenemos dentro de las mismas industrias creativas y dentro de la misma economía naranja, lo que estamos encontrando es que cada vez más desde, digamos, esos espacios freelance o independientes o startups, digamos, que convocan a emprendimientos, también se han generado esos espacios de periodismo cultural desde espacios independientes, ¿no? Que de una forma bastante compleja buscan financiamiento a partir de actividades o a partir de plataformas de difusión que les permiten a su vez autofinanciar el ejercicio, ¿no? Entonces, creo que el periodismo cultural ha transitado desde digamos, esa exclusividad que tenía el sector público hacia unos espacios bastante determinantes y reducidos del sector privado, pero que esta nueva emergencia de lo que es entender que la cultura también puede generar una rentabilidad económica, ha generado que también ingresen nuevos actores dentro de este escenario de la financiación, ¿no? Lo que finalmente nos habla de que el periodismo cultural puede llegar a ser una opción
laboral y una opción de vida profesional dentro de los periodistas, ¿no? Que cada vez tenemos un campo mucho más amplio que permite esa vinculación y que permite ese ejercicio desde un punto que, digamos que en nuestro país no ha sido tan fuerte. De acuerdo, porque se puede identificar, no sé si sea el punto más acorde, ya sea de esas iniciativas propias o institucionalizadas, pero se cuentan cosas como patrimonio, se quiere contar a través de estos medios región, se habla muy de cerca a lo local y pues pienso que eso también se ha visto como la oportunidad en el caso de lo que mencionabas ahora de la economía naranja, es como la oportunidad para contar mediáticamente. Bueno, tú has tocado un punto bien importante y es que cuando hablamos del sector público normalmente pensamos en el centro, ¿no? Administrativamente Bogotá, ¿no? Pero las regiones han empezado cada vez más a personarse de esas expresiones y del cubrimiento de esas expresiones culturales, ¿no? Entonces nosotros tenemos, digamos, geográficamente un punto bastante fuerte que es todo lo que es la región Pacífico, ¿no? Entonces Cauca, Valle y Nariño han logrado identificarse culturalmente y asimismo han logrado generar iniciativas de periodismo cultural que respondan a esa fuerte consolidación de lo que es la cultura pacífica en el suroccidente colombiano y Chocó también. Es cierto, y allí ya estamos también mirando de cerca algunos de los aportes que se dan de parte del periodismo cultural al progreso de los territorios, o en qué también estarían, digamos, brindándose esos mismos aportes desde el periodismo cultural. Bueno, a mí me parece supremamente importante, aparte del desarrollo, digamos que normalmente se mide en el desarrollo económico, ¿no? Pero que tiene muchas otras expresiones del desarrollo, pues desde esos pequeños escenarios o esos pequeños escenarios que se nos convirtieron en grandes escenarios, como por ejemplo el Festival Petronio Álvarez, el mismo Festival Internacional de Cine de Cali, los festivales de jazz, blues que también se generan en la ciudad, espacios como el Carnaval de Blancos y Negros que terminan siendo, o que iniciaron siendo expresiones culturales reducidas, pero que terminaron siendo incluso patrimonio cultural de la humanidad, como es el caso del carnaval, sí, ¿no? Entonces, obviamente, esto tiene, digamos, una expresión en una retribución económica para el desarrollo de la región, ¿no? Y de los lugares en los cuales estos espacios culturales se desarrollan. Pero también hay otro elemento que es bien importante de resaltar y es el rescate de la identidad cultural, ¿no? Cuando se visibiliza la cultura a partir del periodismo, también de una u otra forma se reafirma nuestra identidad cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, la contribución no va solamente en el desarrollo económico, sino que también está relacionado con el desarrollo social, ¿no? En el momento en que nosotros generamos identidad, generamos sentido de pertenencia, estamos transformando los contextos de región, ¿no? Ahora bien, también es importante resaltar el trabajo de las academias, ¿no? O sea, la academia y las academias de periodismo y de comunicación también han hecho un aporte muy importante, ¿no? Y tampoco podemos desconocer la financiación que desde la academia se viene dando para el periodismo cultural, ¿no? O sea, muchos de los abordajes dentro del periodismo cultural vienen de ejercicios de carácter académico. ¿Y quién está detrás de esos ejercicios de carácter académico? Están las instituciones universitarias, están los docentes, están los mismos estudiantes, quienes finalmente, si hacemos un recorrido, si hacemos un análisis, son quienes financian, los padres desde sus matrículas, las instituciones desde sus apuestas, dentro de sus escuelas de comunicación, terminan también financiando y en una muy buena parte la generación de contenidos en torno a la cultura. De acuerdo, así también, digamos, en esto ya empezamos a hablar de los retos que tiene no solamente el periodismo cultural, una expansión territorial, sino la misma academia. La academia tiene que empezar a pensarse indiscutiblemente cómo la cultura también puede ser un eje de formación para sus estudiantes, ¿no? En el reconocimiento de unas nuevas temáticas que también son importantes dentro de la formación, no solamente de sus estudiantes como profesionales, sino también desde su contribución a la sociedad, ¿no? Cuando la academia tiene como reto abordar la cultura,
e inmiscuir la formación de sus estudiantes en el ámbito cultural está construyendo sociedad, ¿no? Y dentro de esas labores misionales de cualquier universidad debe de estar contribuir con el desarrollo social de la región, en la cual se ubique, o incluso más allá del lugar en donde se ubique, ¿no? Sino sencillamente ayudar a construir ese país. Y la construcción de país se hace alrededor del reconocimiento también de la cultura, ¿no? En ese fortalecimiento de lo que nosotros somos, de nuestra historia, de cómo nos expresamos, de cómo nos vemos hacia los demás, de cómo nos proyectamos también hacia otros escenarios nacionales o internacionales incluso. Excelente, importantes aportes acerca de periodismo cultural aquí en Cali Hoy Entrevistas. Vamos a una pausa, ya venimos para generar conclusiones con relación a este tema. Estamos de vuelta en Cali Hoy Entrevistas, conversando sobre periodismo cultural. Bueno, un tema que no se puede escapar y en el cual pues está inmerso hoy la mayoría de acciones emprendidas, y el periodismo cultural desde lo digital. En este caso, ¿cómo han jugado las nuevas tecnologías para impulsar a sí mismo el periodismo cultural? Teniendo en cuenta que los recursos y la financiación son reducidas, aunque existen, son reducidas, y es importante dejarlo claro. O sea, los incentivos económicos y las apuestas por la cultura, al menos en nuestro país, pareciera no tener la importancia que requiere, ¿no? Leía hace unos días una editorial en el periódico El Tiempo, en donde el presupuesto de defensa supera de una manera atroz la inversión de la cultura. Y si no hay cultura, pues no hay periodismo cultural, ¿no? Entonces, algo así hacían como una comparación en que el presupuesto de cultura de un año se puede gastar 3 días en defensa de la nación, ¿no? Entonces, eso nos pone, digamos, de una forma objetiva en un panorama en relación a la importancia que en este caso desde el Estado, desde la iniciativa pública, estamos dando a la cultura. Si no hay cultura, no hay periodismo cultural. En ese sentido, también la financiación siendo reducida, las herramientas y las plataformas digitales se convierten en el escenario, digamos, más idóneo para poder ejercer el desarrollo del periodismo cultural, ¿no? Las plataformas digitales permiten financiamiento, permiten amplia difusión, permiten, digamos, tener unos recursos, digamos, un poco más reducidos en relación a la producción, ¿no? Entonces, digamos que en las plataformas digitales se reúnen muchos de los escenarios que se necesitan para que el periodismo cultural se dinamice y funcione, ¿no? ¿Para qué hacemos periodismo si no llega a un número de personas, a un público que verdaderamente sea significativo? Entonces, ¿dónde queda la iniciativa y dónde queda el ejercicio del periodismo, ¿no? Entonces, lo digital permite reunirlo todo, generar el contenido, masificar el contenido y también generar ingresos, ¿no? Entonces se convierten en un escenario, todas las plataformas digitales se convierten en un escenario imprescindible para hacer periodismo cultural en este contexto actual. No solamente en nuestro país, sino también que es una tendencia que se puede observar a nivel latinoamericano y a nivel internacional, ¿no? En donde las plataformas y el mundo digital permite que los creadores de contenidos, periodistas y demás puedan hacer nuevas apuestas, incluso apuestas que superan los riesgos que cualquier medio tradicional tal vez no estaría, digamos, en disposición de asumir, ¿no? ¿Y en qué estaría ese riesgo? Por ejemplo, escenarios que tal vez, digamos, en términos de audiencias y de consumos culturales no tengan una respuesta, ¿no? Entonces, si hay una inversión muy alta, pero el resultado, digamos, del producto no es el deseado, entonces antes de realizar el producto, pues se evalúa el riesgo, ¿no? Mientras que las plataformas digitales permiten generar apuestas hacia escenarios de cultura que tal vez no son los tradicionales, no son los más grandes, no son los más
publicitados, podríamos decirlo, pero que también permiten, por la misma característica de su producción, que se pueda hacer ese cubrimiento, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, plantearse hacer un cubrimiento de periodismo cultural del Festival de Cine de Cartagena, hacerlo de apuestas, por ejemplo, locales como el Festival de Cine Ambiental o, por ejemplo, iniciativas un poco más ligadas hacia el campo de lo social, como iniciativas como Cine en la Comunidad, Cine al Parque, Cine para el Barrio, por ejemplo, que son otras iniciativas que deben de ser visibilizadas, pero que tal vez para algunos medios o algunos espacios tradicionales de cubrimiento periodístico cultural, pues no se tomaría el riesgo de una inversión en el campo de esos contenidos. Entonces lo digital indiscutiblemente ha visibilizado muchos espacios culturales que pueden ser perfectamente y que merecen ser presentados a nivel periodístico. Muy bien, entendemos con ello entonces que han llegado las posibilidades de crear canales para expandir, pero también quitar esa carga de producción y permitir que se tenga como público más acertado dentro de los mismos. O al menos una diversidad de públicos que pueda responder a la misma diversidad de contenidos que se pueden generar, ¿no? Entonces, muchos escenarios con un canal digital que permite también capturar múltiples espectadores o múltiples consumidores, ¿no? Como queramos llamarlo. Retratos que hablan más allá. En este caso, tenía ahora una de las ediciones de Arcadia, donde pues no se sabe, una mujer apasionada por Arcadia o por el fútbol. Por las dos cosas. Bueno, sí, haciendo, digamos, ese retrato de lo que es el periodismo cultural y del fenómeno de masas, pues en la última edición de la revista Arcadia de junio-julio, pues lo que nos encontramos es el tema del Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces, una expresión cultural, por ejemplo, de masas, como lo es el fútbol, pues puede llegar a ser abordado por diferentes escenarios. En este caso son escritores, diferentes escritores latinoamericanos, que desde la estética de la imagen y de las muchas imágenes icónicas que se han generado en los mundiales, recientes y otros un poco más lejanos en el tiempo, se pueden hacer esas construcciones literarias, personales, intimistas, incluso de ficción, de cómo se ha vivido un espacio tan comúnmente y culturalmente consumido como lo es el Mundial de Fútbol, ¿no? Pero pues también dentro de esta misma apuesta de periodismo cultural encontramos otros escenarios, ¿no? Como por ejemplo las bienales de arquitectura, que también resultan ser expresiones culturales. Entonces, por ejemplo, la Bienal de Cultura y Arquitectura de Venecia, en donde también se hace un recorrido y digamos, un acercamiento en torno a ese ejercicio del periodismo cultural desde diferentes escenarios. Excelente, periodismo cultural causando diferentes sensaciones y en este caso pues desde diferentes fenómenos. Muchas gracias a nuestra invitada Diana Patricia Quinallao Campo por este tiempo. Muchas gracias por la invitación y importante que nos estemos pensando estos escenarios de la cultura que resultan ser tan pertinentes para la formación de una sociedad cada vez más incluyente, cada vez más en paz. Bueno, así llegamos al final de Cali Hoy Entrevista. Los invitamos para que sigan conectados con cada una de las ediciones en nuestro canal de YouTube CEPA FCP. Muchas gracias.